Bienvenidos, nos da muchísimo gusto. Muchas gracias por visitarnos. De verdad, sea bienvenida con nosotros. También acá de este lado, chicas, gracias, sean bienvenidas. Y antes de ir al tiempo juntos en la palabra, sí les voy a pedir que los chicos puedan acompañar. Van a estar allá con Mari. Mari, levanta tu mano. Allá afuera pusimos una mesa y unas sillas para que puedan ustedes estar ahí comoditos con el aire. Y Mari les va a estar compartiendo un poquito de la palabra del Señor. ¿Y cómo estamos, además de con calor? Bien, bendecidos, bendecidos. Siempre lo decimos y nos recordamos y saludamos a Laura, que siempre tiene esta forma muy particular de bendecirnos, recordándonos que estamos bendecidos. Y vamos a pasar los siguientes minutos en las escrituras y vamos a arrancar una serie de mensajes que se llama Así nos pensó Dios. Y esta primera domingo vamos a hablar acerca de que fuimos creados a su imagen. Y te voy a pedir el favor que me acompañes en tu Biblia a el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo no muchos versículos, pero sí versículos que son importantes. Y acompáñame a el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 28 esta mañana para fines que podamos entender un poquito mejor. Vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y vamos a estar hablando acerca de identidad. Entonces, vamos a ir, abre tu Biblia, acompáñame ahí a Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. Y antes de empezar, antes de orar, vamos a orar más bien, vamos a ir a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y que sea Él el que esté tomando control absoluto de este tiempo juntos. ¿Te parece? Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que me toca el corazón el saber que nada fue improvisado. Señor, tú, en tu mente y en tu corazón estábamos nosotros. Y había un plan específico, un plan maravilloso, y nos creaste así. Y no solamente nos creaste, nos diste una identidad hermosa y maravillosa, Señor. Y qué increíble es recordar que todos llevamos la imagen de Dios y reflejamos esa imagen. Y Señor, gracias por eso. Y Señor, yo te pido por favor que tú seas exaltado en los siguientes minutos. Espíritu Santo, por favor, ve hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones. Ve preparando, Señor, nuestro corazón para poder escucharte. A ti hablando, a ti ministrando, a ti corrigiendo, a ti edificando, haciendo lo que solamente tú puedes hacer. Jesús dijo, yo me voy, pero les envío al Consolador, el cual les recordará todas mis palabras. Y en estos minutos vamos a estar profundizando, vamos a estar navegando, vamos a estar empapándonos, Señor, de tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz, la cual es útil. Señor, toma control y habla nuestras vidas. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer, dice versículo 26, dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios dijo, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces. Ajá. No, el 28.
Bueno, dominan a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y no sé tú, pero yo puedo ver que vivimos en una generación, en una sociedad que está obsesionada con identidad, ¿no? O sea, muchas gentes preguntan, ¿quién soy yo? ¿Tengo un propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y quizá hay otros que hacen preguntas más profundas. Dicen, ¿tengo valor? Se preguntan si en verdad tienen valor. Hay otras que dicen, ¿mi vida importa? ¿De verdad mi vida importa? Y tristemente el mundo allá afuera ofrece respuestas que no están alineadas con la verdad. Y nos dice el mundo, ¿sabes qué? Tu identidad está en el éxito, en tu éxito. Si eres exitoso en los negocios, ya la hiciste. Si eres exitoso en la escuela, ya la hiciste. O también te dice tu identidad está en tus emociones. Si eres capaz de controlarte, de autorregularte, ya la hiciste, ya estás del otro lado. Pero también a veces hay quienes el mundo nos dice que nuestra identidad está en nuestra historia personal, en quién eres, con quién creciste, con quién te relacionaste. Y a veces eso nos dice que esa es nuestra identidad. Y yo recuerdo cuando era niño, tuve la bendición, la fortuna de asistir a una escuela y muchos de mis compañeritos pues tenían una posición económica superior y muchos de ellos llegaban con chofer, muchos de ellos eran hijos de políticos de aquí de Querétaro y se sentían eh, superiores porque yo soy hijo de fulano, sultano, sultano, sultano. Y los que eran queretanos, yo soy, no voy a decir apellidos, pero apellidos así de alcurnia. Y yo recuerdo una ocasión, fuimos al museo en la primaria ya, primaria por entrar a secundaria, fuimos a un museo y por alguna razón algo rompimos nosotros. Ahí, y se enojaron, nos llevaron aparte, nos sentaron, nos estaban regañando. Y una señora dijo, a nosotros no nos vienes a regañar, tú no sabes quién soy yo. Se levantó, agarró tu teléfono celular, que eran de esos tabicotes, hizo una llamada telefónica y a los 10 minutos vino el encargado del museo a disculparse con nosotros porque habíamos ofendido, su empleado había ofendido, nos había ofendido. A ese nivel. Y estas personas creían que su identidad estaba en su poder, en su dinero, en lo que podían hacer. Y no es así. Tu identidad no está ahí. Según la Biblia, tu identidad y mi identidad comienza con Dios. Ahí, cuando abrimos las primeras páginas de la Biblia, encontramos una declaración sorprendente. Dice, luego dijo Dios, que dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y aquí comienza nuestra identidad, aquí comienza tu identidad. La identidad humana, va a aparecer en pantalla la frase para que si la quieres apuntar, dice, la identidad humana comienza con Dios, porque el hombre fue creado a su imagen, diseñado para relacionarse con él y fue llamado a representar su autoridad en la creación. Ahí comienza tu identidad y mi identidad en Dios, en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios. Génesis 1, ¿qué está pasando? Nos está diciendo, nos está describiendo la creación del mundo. Dios creó los cielos y la tierra, empieza diciendo que haya luz, luego dividió las aguas, los mares, los animales, y dice, el texto dice, Dios dijo. Si ves tu Biblia, ese es un común denominador. Versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20 dice, y Dios dijo, y fue, y sucedió, y Dios dijo, y entonces sucede. Pero algo interesante ocurre cuando llegamos aquí, al 26. Con el ser humano, el lenguaje cambia. Fíjate cómo cambia el lenguaje, cómo cambia el ritmo, cómo el énfasis de lo que está escrito también empieza a cambiar.
Y sabes, el ser humano es el clímax de la creación, es el punto más alto, es la culminación de la creación. Y se nos dice que el ser humano fue ¿qué? Fue creado a imagen de Dios. Ve, hagamos al ser humano. No dijo que sea el ser humano y el ser humano fue. Dice, hagamos. Se tomó su tiempo. Hay intencionalidad, hay propósito. Y es lo que quiero recordarte el día de hoy. Tú no fuiste creado al azar. Fuiste creado con propósito. Fuiste formado. Algo especial. Estabas en el corazón y en el pensamiento de Dios. El ser humano es el clímax de la creación porque fue creado a la imagen de Dios y designado para representar su autoridad sobre la tierra. Pero vivimos en una sociedad que está confundida, donde tiene los principios y sus valores completamente opuestos a lo que la Biblia enseña. Hoy en día las personas no saben quiénes son, en lo absoluto. Y vemos una cantidad de cosas que están erróneas, que van en contra de Dios. Y luego ves ya personas que se identifican con animales, que se identifican con cosas. ¿Y por qué? Porque no han encontrado su identidad en Cristo. Y por eso buscan identidad en algo y en cosas que no llenan, que no satisfacen, que son vacías, que son huecas. Hace muchos años yo tengo una amiga, no sé si ya les conté esta anécdota, pero ahí les va. Tengo una amiga, ella vivía en Guadalajara, ahora vive en Estados Unidos, es mamá de tres niños. Y ella tenía una carga muy especial por la comunidad LGBT. Y un día me habla y me dice, voy a ir a la Ciudad de México, voy a ir a la Marcha del Orgullo, ¿no me quieres acompañar? Y fue así como de, ¿qué voy a hacer yo a la marcha, verdad? Pero me dejó la inquietud, la espinita. Y empecé a orar y le digo a un amigo mío de la iglesia en ese momento, bro, acompáñame. O sea, sí quiero ir porque me está pidiendo que la acompañe, pero no quiero ir solo. Acompáñame, acompáñame tú a la marcha. Y su respuesta fue, ay, no, qué asco, ¿a qué voy a ir allá? ¿Para qué vamos a ir allá? Que no sé qué. Y empezó a decir una sarta de cosas. Y en ese momento me acuerdo muy bien que me volteé y le dije, la única diferencia entre tu vecino y los que van a la marcha es que tu vecino tiene novia, pero la necesidad por un salvador es la misma. Y ahí agarré y dije, pues vamos. Y ahí voy con temor y temblor, ahí voy. Y mi amiga es diseñadora gráfica e hizo el plan de salvación, el evangelio, lo diseñó en tarjetas que parecían invitaciones a antro, a fiestas. Entonces, obviamente eran llamativas y todos veían y todos decían, ¿me regalas una? Porque creían que era una invitación a una fiesta. Y al principio, no les voy a mentir, yo nada más iba viendo el suelo y te regalo una, te regalo una, te regalo una. Y, y sí me decían, en ese momento yo estaba un poquito más chonchito. Y me decían, gordito, me regalas una, gordito, me regalas una. Y yo, está bien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero aquí voy con el punto de la identidad. Mi perspectiva cambió cuando se acercó una persona trans, no con mucha ropa, ¿verdad? A decirme, ¿me regalas uno? Y tuve que levantar mi vista. Y ahí me pegó esto. Dije, ¿cuánta necesidad de amor y aprobación tiene este individuo que tiene que alterar su cuerpo de esta forma para sentirse amado? No tienen una identidad correcta. Y a partir de ahí ya no vi el suelo. Era, tengo un mensaje para ti, tengo un mensaje para ti, tengo un mensaje para ti. La identidad. La identidad no se encuentra en la cultura. Yo amo ser mexicano, pero ahora en Cristo mi cultura es la cultura del reino. Yo soy del reino. Sí, amo México,
Y quizá a veces me siento cómodo con alguna otra cultura, pero mi cultura es del reino, soy hijo de Dios. Esa es mi cultura, esa es mi cultura. Y la identidad no nace de una cultura cambiante, sino de la creación de Dios. Porque Dios definió quiénes somos aún antes de que el mundo intentara redefinirnos. Porque el mundo hoy quiere redefinir quién eres, quiere redefinir cómo te ves, quiere redefinir cómo nos relacionamos. Y tu identidad no nace en la cultura, sino está escrita aquí. Tu identidad está en Cristo. Dios definió quiénes éramos. Dice que nos creó a imagen y semejanza. Versículo 27 dice, hombre y mujer los creó. Ahí está nuestra identidad. Y sabes, tú y yo fuimos creados a imagen de Dios para reflejar su carácter. Y no solamente reflejar su carácter, sino representar su gobierno. Porque ve qué interesante, versículo 28 dice, y Dios les dijo con estas palabras, sean fructíferos, multipliquen, llenan la tierra, y luego dice una palabra, sométanla y dominen a los peces del mar. Fuimos creados para representar a Dios, pero no nada más para representarlo, sino para reflejar su carácter. El que tú y yo seamos creados a imagen de Dios significa que se nos fue dado personalidad, moralidad y la capacidad para relacionarnos. Pero no es nada más así porque sí, sino con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Reflejar otra vez, como te dije, el carácter de Dios y ejercer dominio bajo su autoridad. Fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué significa? Te hago esta pregunta, ¿qué significa haber sido creado a imagen de Dios? ¿Qué significa? Bueno, el texto de esta mañana nos muestra 3 verdades. Primero, que fuimos creados directamente por Dios. No somos producto del azar, no somos producto no venimos del chango, no evolucionamos de un mono. Dios nos creó. Desde tierra, desde el polvo nos formó. Fuimos creados directamente. Fuimos creados para reflejar a Dios. Fuimos creados para representar a Dios. Fuimos creados directamente por Dios. Versículo 7. Dice que, es muy interesante, versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y luego vámonos rápidamente ahí en tu Biblia a Génesis 2:7. Dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí la palabra clave es que sopló aliento de vida. Esto muestra que tú y yo tenemos una dimensión material porque fuimos creados del polvo, pero también una dimensión inmaterial. Dice que Dios sopló aliento de vida. Aliento de vida. Nos dio intelecto, nos dio voluntad y nos dio emociones. Podemos pensar, gracias a Dios. Tenemos voluntad para tomar decisiones y tenemos emociones, sentimos. Nos reímos, lloramos y eso refleja a Dios. Eso refleja a Dios. No somos un accidente. Somos el resultado de la intención de Dios. No eres un accidente. Eres el resultado de la intención de Dios. Fuiste creado a su imagen y fuiste diseñado con propósito. Es como un artista que pinta y hace cuadros. Un artista siempre va a firmar su obra, ¿verdad? Y cuando tú ves un cuadro, puedes reconocer al artista. Quizá por su técnica, pero siempre en algún lugar va a estar su firma. Y puedes reconocer que ese cuadro lo pintó ese artista.
De la misma manera, tú y yo llevamos esa firma de Dios. Lo que los teólogos dicen, el imago Dei, la imagen de Dios. Ese es el sello que todos llevamos. Fuimos creados por Él. Fuimos creados por Él. Y sabes, la palabra imagen aquí es una palabra en hebreo que significa función, selem, significa función. Y la palabra semejante aquí es demut y significa naturaleza. Dos cosas que el texto nos está queriendo decir, que fuimos creados con una función y fuimos creados con una naturaleza. Dos cosas muy importantes. Imagen. Cuando el texto aquí dice imagen, se refiere a que Dios nos dio personalidad, capacidad moral y autoridad. En Génesis, Adán y Eva vivían con esto de una forma perfecta, sin problema, hasta Génesis 3. Estamos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Hasta este punto, antes de la caída, el ser humano estaba en un estado perfecto, estaba en un estado sin problema. Ellos tenían personalidad, tenían inteligencia. ¿Por qué sabemos que tenían inteligencia también? Porque hablaban con Dios. Pero cuando el hombre cae en Génesis 3 y Dios le pregunta, ¿dónde estás? Hay un diálogo. ¿Quién le enseñó a hablar a Adán y a Eva? Dios. Tenían la capacidad para entender y la capacidad para razonar. Es que me equivoqué y estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Desde que la mujer fue tentada, ahí ves la capacidad para analizar y para... No, es que Dios dijo. Y la serpiente le avienta la mentira, ¿verdad? No, es que Dios sabe que si comes, vas a ser como Él. Y ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Es el mismo engaño que el mundo hoy nos pinta y que hoy nos vende, que seamos dioses. Porque todo gira alrededor de nosotros. Yo quiero, yo necesito, a mí me gusta, yo. Y no es así. No es así. Ser creado a imagen de Dios significa que fuimos diseñados para representar a Dios. En la antigüedad y quizá en el contexto en el que el libro de Génesis se escribió, los reyes mandaban a construirse una estatua, una imagen suya, para mandarlo a los lugares más lejanos de su reinado, para que la gente supiera que había una autoridad y que supieran que él era el rey. Entonces, por eso cuando vemos aquí la palabra imagen, le resuena al primer oyente a quien fue dirigido el libro de Génesis. Pero para nosotros es eso, es tú y yo somos imagen. Estamos representando a Dios aquí en la tierra. Y la pregunta que hago es, ¿cómo lo estamos representando? ¿Cómo lo estás representando? Tu personalidad es una personalidad que está sujeta al Espíritu Santo. Es una personalidad que es agradable. O tienes una personalidad, por el contrario, peleonera, que te peleas con los meseros, que todo es pelea. Vamos a ponerlo así para que se entienda. Eres de mecha corta. Cuando la palabra dice que uno de los frutos del Espíritu es ¿qué? Paciencia, autocontrol. ¿Cómo está nuestra personalidad? Tenemos capacidad moral para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Los niños chiquitos lo saben. ¿Cuál es una de las primeras palabras que un bebé y actitud empieza a usar? No y mío. No y mío. Ya lo tenemos, ya sabemos. No sueltan. O te dicen, es mío. Y saben. Y si los niños eran como Juan Marcos cuando era niño, se asoma una sonrisa
en la cara que sabes, que el niño sabe que lo que hizo está mal. Teníamos esta capacidad, Adán y Eva tenían la capacidad moral para elegir el bien y para elegir el mal. ¿Y qué hizo el ser humano? Eligió desobedecer, eligió lo malo. Pero tenemos esa capacidad. ¿Y cómo estamos hoy en día ejerciendo esta capacidad moral? ¿Estás eligiendo conforme a los principios, conforme a los valores de la Escritura? ¿Estás eligiendo conforme a lo que agrada a Dios? ¿O estás eligiendo conforme a lo que te agrada a ti, a lo que te llena a ti, a lo que te hace sentir bien a ti? ¿Cómo estás eligiendo? ¿Qué estás tolerando en tu vida? Capacidad moral. ¿Qué estás tolerando todavía en tu vida? ¿Qué no has dejado todavía? ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo? Dámelo, tráelo aquí en el altar, entrégamelo. ¿Qué es eso que todavía seguimos diciendo? Mío, mío, mío. Una vez escuché un chiste, sí, pero no, que decía que lo último en convertirse es la cartera, el monedero. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos deslumbrar por el bling bling, por el dinero, por la posición, por lo que la falsa esperanza que el dinero nos puede dar. Y ojo, no estamos diciendo que el dinero sea malo, pero el Señor nos dijo que el problema no es el dinero por sí mismo, es el amor al dinero. Y todos ocupamos dinero para comer, para vestir, para pagar la luz, para pagar el agua, el gas. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos decidiendo? Y autoridad. Autoridad. Fuimos colocados aquí en la tierra para también ejercer autoridad, para representar la autoridad de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo estás ejercitando esa autoridad que Él te dio? ¿Cómo lo estás haciendo? Fuimos creados para representar a Dios. Eso significa imagen. Debemos reflejar su carácter, un carácter bondadoso, piadoso, paciente. ¿Lo estamos haciendo? ¿O nos encendemos a la primera? ¿O eres desesperado? O como siempre digo, porque es algo que yo lucho, bueno, ya casi no, pero yo sí antes luchaba mucho con esto de pasaba por se los he dicho, pasaba por el drive-thru por mi café y yo decía, pero ¿por qué tardan 5 minutos en darme un café? ¿Qué tan complicado es apachurrar el botón para que salga el líquido y me lo dan? No estoy pidiendo algo tan elaborado, solo es un café americano negro. Pero así somos. ¿Y, y cómo estoy reflejando el carácter de Dios? Dios se pondría así. Si Cristo fuera manejando en el drive-thru, no tendría esa actitud. Si Cristo fuera al restaurante, ¿se pelearía con el mesero? ¿Cómo trataría Cristo al vecino que toca música a altas horas de la noche? ¿Cómo? ¿Cómo? Y gobernar bajo esa autoridad. ¿Cuáles son esas áreas en tu vida que todavía no has traído al gobierno y a la autoridad de Cristo? ¿Qué es eso que todavía no has venido aquí y has traído? Porque tenemos autoridad y no es por el conocimiento, no es porque tienes tantos años viniendo a la iglesia. Tenemos autoridad porque la palabra nos da autoridad. Si hablamos palabra, la autoridad no viene de mí. La autoridad viene por medio de la palabra de Dios. Yo no tengo autoridad por mí mismo, pero cuando yo hablo palabra, cuando yo dejo que lo que está aquí empiece a hablar, empiece a dirigir, empiece a arrojar luz, hay autoridad. Y si hay algo en mi vida que no está correcto, lo traigo a la luz de la palabra. Y aunque cueste o me duela, someto
someto mi vida, someto mis decisiones, someto mis emociones, someto. ¿Cómo estamos gobernando? Dios nos dio personalidad, intelecto, emociones, voluntad. Te dio capacidad moral, la capacidad para conocer el bien y el mal, para tomar decisiones, para responder a Dios. ¿Cómo estás respondiendo a Dios? Te hago esa pregunta hoy. ¿Cómo estás respondiendo a Dios? ¿Qué es lo que Dios te está llamando? ¿Qué es lo que Dios te está invitando a hacer? O también, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes? ¿O cómo es que Dios te está pidiendo que le representes, que le reflejes? ¿Cómo? ¿Cómo estamos respondiendo a Dios? ¿Cómo estamos administrando la creación? ¿Cómo estamos administrando lo que Él nos dio? Para mal testimonio mío, a mí se me mueren las plantas. He intentado, yo no tengo la capacidad, no sé, se me mueren las plantas, se me mueren las macetas, yo no. Y tengo que aprender porque no estoy administrando la creación de Dios. Porque el jardín es administrar jardín. Tenemos mascotas, Dios bendiga a las mascotas, es creación de Dios. ¿Cómo estamos cuidando a las mascotas? ¿Cómo estamos procurándoles? Nos preocupamos porque tengan comida, nos preocupamos porque estén comoditos. Yo sí. En mi casa amamos a las mascotas. Tuve perro y después tuve gato y amo a los michis. Entonces, pero es cómo estamos administrando. Pero quizá lo que más resuena y resonó en mi corazón estos días es cómo estoy representando a Dios en mi trabajo, en la escuela, en mis relaciones. ¿Cómo estoy representando a Dios en mi trato con mi mamá, con mi hermano, con Carla, con Sammy, con Alex? ¿Cómo estoy representando a Dios? Y ha habido momentos en los que hemos tenido que decir, perdón, me equivoqué, no lo estoy representando bien. Y no me dejará mentir también Sammy. En algún momento les pedí perdón a ti y a Alex por una situación en particular. Es cómo estoy representando a Dios. Con orgullo de yo no me equivoco, yo soy perfecto, yo me las sé todas. O, caray, creo que sí hay un punto aquí que tengo que cambiar. Creo que sí. ¿Cómo estoy representando a Dios? ¿Qué es lo que la gente ve cuando te ve a ti, cuando habla contigo? ¿Ve a Dios? ¿Escucha a Dios? ¿O está viendo a una persona inestable, insensible, no comprometida, que no ha rendido su vida por completo a Cristo? Porque yo lo creo y lo digo, que tú y yo somos la única Biblia, la única palabra que quizá mucha gente va a poder escuchar ese día. ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos comunicando? Y la segunda palabra, como te dije, es semejanza. Y semejanza aquí se refiere a similitud, no igualdad. Que somos parecidos, no somos iguales. Somos parecidos, no somos iguales. Tú puedes ver a un niño y puedes decir, yo sé quién es su papá. Porque si entra el papá, los ves y dice, son idénticos. Pero no son los mismos, ¿va? Uno es el papá y el otro es el hijo. Se parecen, pero no son iguales. A eso se refiere cuando dice que Dios nos creó a imagen y semejanza. Esto último es semejanza. Nos parecemos, pero no somos. Nos parecemos, pero no somos. Y es interesante porque semejanza implica literalmente similitud, no igualdad. Somos iguales a Dios en su naturaleza. Ojo, ahorita voy a aclararlo, porque Dios y el hombre no somos iguales. Compartimos que somos inteligentes, que tenemos capacidad moral,
que nos relacionamos, porque el Padre se relaciona contigo por medio de ¿quién? Del Hijo. Gracias al Hijo podemos relacionarnos con Dios. Y tú y yo debemos tener todos los días una relación con Él por medio del Espíritu Santo en la palabra. Porque Dios nos creó para relacionarnos. Ese es su anhelo, que tú te relaciones con Él, que tú tengas comunión con Él. Pero no somos iguales. Dios es eterno. Tú y yo somos finitos. En algún momento, aquí, vamos a dejar de respirar. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Quisiera saberlo todo para ahorrarme problemas y ahorrarme dolor de cabeza, pero no lo soy. No lo soy. Yo no soy omnipresente. Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está en todos lados, en todo tiempo. Yo no. Yo estoy ahorita anclado aquí y ahora. No puedo estar en otro lugar, estoy aquí. No soy igual a Dios. Dios es omnipotente, Él lo puede todo. Yo estoy muy limitado. Yo quisiera poder hacer más ejercicio. No, ese no es buen ejemplo. Ese no es buen ejemplo, pero yo estoy limitado. Pero Él no. Antes de la caída, tú y yo, el ser humano poseía conocimiento. Acompáñame a el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 10. A ver. Colosenses 3:10. Bueno, desde el 9 mejor. Dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando. ¿En qué dice? En conocimiento. ¿Y qué? ¿A imagen de quién? De su creador. Se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Es decir, tú y yo tenemos la capacidad para conocer a Dios. La pregunta es, ¿por qué no estamos conociéndolo? ¿Por qué no queremos conocerle? ¿Por qué no queremos pasar tiempo en su palabra? Porque tú y yo podemos conocer a Dios y lo conocemos de manera general a través de su creación. Es impresionante. Hace una semana estaba, como les dije, en un lugar que se llama Tarjea. Creo que la última noche, sí, fuimos a caminar allá arriba a un cerro. Todo oscuro, 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 sin luces. Pero de pronto hubo relámpagos. Y podíamos ver a lo lejos relámpagos y como las luces. Y te impresiona porque eso te habla de un Dios poderoso. Pero también Dios se revela en Cristo. Porque Jesús mismo lo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la revelación también de Dios está en su palabra. ¿Quieres conocerle? Ve a la palabra. ¿Quieres conocerle? Ve a la palabra. Pero también acompáñame rápidamente al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 24. Dice, otra vez dice, y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. ¿En verdadera qué? Justicia y santidad. Es decir, antes de la caída, el ser humano sí caminaba en verdadera justicia y en verdadera santidad. Después de la caída ya no. Porque el pecado vino a anular, el pecado vino a corromper. Y es lo que vamos a ver la siguiente semana, el efecto de la caída. Pero ahorita estamos viendo que fuimos creados y que tu identidad está en Él. Fuiste creado para reflejarlo a Él, para representarlo a Él. Somos imagen y semejanza de Dios.
¿Cómo lo estamos reflejando? ¿Cómo lo estamos representando? ¿Qué está viendo la gente cuando te ve a ti y cuando me ve a mí? Y sabes, este concepto de la imagen no que se distorsionó, también la vamos a ver en Génesis capítulo 5, porque es muy interesante. Génesis 5, versículo 1, no, Génesis 5, 1 dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Acompáñame tantito, vamos a ver el texto. Creó al ser humano, lo hizo como a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo, versículo 2. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Versículo 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo. ¿Qué dice? No perdimos la imagen y la semejanza con la caída, solo se distorsionó. Solo se distorsionó. Porque, ¿en dónde estamos? En Génesis capítulo 5. En Génesis 3 se da la caída. Y en Génesis 1 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Podemos ver la progresión. Dios nos creó para ser imagen, para ser semejanza, para representarlo, para llevar la imagen de Dios, el imago de él. Pero luego pasó algo, el pecado, la caída, y la caída introdujo distorsión. Pero seguimos. Imagen, la imagen perdura, la semejanza se distorsionó. Tú y yo seguimos representando a Dios, pero la semejanza moral fue dañada en la caída. No sé si a mí me llena, me explota, me deja así sin palabras. Porque esto me lleva a pensar, tú y yo llevamos la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Reflejamos esa imagen, pero no somos la imagen perfecta. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. Dice lo siguiente, Hebreos 1:3. Dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Él es. Tú y yo solo somos reflejo, pero Él es la imagen perfecta. Dice también que como en un espejo reflejamos la gloria de Dios. ¿Qué estamos reflejando? ¿Estamos reflejando gloria? ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿O estamos reflejando carne? ¿Estamos reflejando pecado? ¿Estamos reflejando egoísmo? ¿Estamos reflejando lo que yo creo y considero que es porque así me gusta a mí? ¿O estoy reflejando lo que honra a Dios, lo que agrada a Dios, lo que es congruente con Él? ¿Qué estoy reflejando? ¿Qué estoy reflejando? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos reflejando? ¿A quién estamos reflejando? Así que pongámonos el ropaje de la nueva naturaleza, como dice Efesios 4:24. Podemos, pongámonosla. De verdad, vistámonos todos los días de la verdad, de la justicia, del amor, de la presencia de Dios. Que a donde sea que vayas, la gente pueda decir, Él es diferente, ella es diferente.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me han dicho, es que tú tienes una vibra muy apacible, es que como que vibras muy tranquilo. Me río y digo, no, o sea, ¿cómo te explico que es Espíritu Santo? No soy yo. Porque, como dice mi mamá, si me conocieran, verían que yo soy feo. Y hace esa expresión así, mi mamá, feo, con esa palabra así. Pero es Cristo en mí. Es Cristo en mí. ¿Y te acuerdas lo que dice el texto? Cristo en uno, la esperanza en gloria. Si Cristo está en mí, la gente con la que me relaciono, ¿está viendo esa esperanza? ¿O está viendo quejas, amarguras, frustración, coraje, desesperación? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo la gente a tu alrededor? Fuimos creados a imagen de Dios para reflejar su carácter en cómo pensamos, en cómo vivimos y en cómo nos relacionamos. Cómo pensamos, cómo vivimos y cómo me relaciono. No nada más es así, tiene que ser horizontal. No nada más es vertical, tiene que ser horizontal. Si yo me relaciono verticalmente, entonces se va a reflejar horizontalmente. Como ustedes saben que me gusta decirlo siempre, deja que lo eterno impacte lo interno para transformar lo externo. Deja que lo eterno impacte lo interno para transformar lo externo. Así, es así. Fuimos creados para reflejar el amor de Dios, la justicia de Dios. Fuimos diseñados para reflejar también santidad. Porque dice el texto que sin santidad nadie verá a Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin santidad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Y santidad significa eso, apartado. Vivir una vida apartada. Significa que nuestra vida no tiene que ser igual que la del mundo. Porque por definición, santidad es eso, es ser apartado. Ser apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Por lo tanto, nuestras vidas no deben de parecerse a las del mundo. No debemos pensar como el mundo, no debemos hablar como el mundo, no debemos hacer las cosas que hace el mundo, porque el texto es claro. Fuimos apartados para Dios. Dice, no se conviertan, no te conviertas tú a ellos, dice la Biblia, sino que ellos se conviertan a ti. Ese es el modelo, ese es el rol, eso es lo correcto. Yo ser de influencia, que mi vida diferente les impacte. Yo, una de mis oraciones es esto, le digo al Señor, Padre, por favor, yo quiero que la gente diga, yo quiero lo que Él tiene. Que cuando me vean digan, yo quiero lo que Él tiene. Que tengo a Cristo, que tengo esperanza, que tengo vida, que tengo tranquilidad, porque lo tengo a Él. Que no digan, no, pues es igual que nosotros. Va a los mismos lugares, hace lo mismo que nosotros, habla igual que nosotros. Solo el domingo va a la iglesia. Pero toda la vida, de lunes a viernes, es como si fuera uno más. ¿Dónde está entonces la diferencia que hace Cristo? ¿Dónde está la diferencia que el Evangelio produce? Porque el Evangelio es poder de Dios para muchas cosas, para salvación primeramente, pero también para transformación. Fuimos creados para representarlo. El Salmo 8, 5 y 6 dice que nos coronó de gloria y honor. Que nos coronó de gloria y honor. Y eso significa realmente la verdadera dignidad. La dignidad que tú y yo tenemos, que el ser humano tiene, es esta. Una dignidad anclada es entender que tenemos gloria y honor que no es nuestra, que nos fue dada por Él.
No es que por dignidad yo no voy a pedir. ¿Cómo voy a pedir perdón si me ofendió? Por dignidad no voy a pedir perdón. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se alinea eso con la palabra de Dios, con el evangelio, con la escritura? No, es que ten un poquito de dignidad porque te hirió y te lastimó. Oye, ¿dónde está eso en la escritura? Yo no veo al apóstol Pablo diciendo, hermanos, tengan un poquito de dignidad y cuando les ofendan, ustedes háganse los dignos y esperen a que... Tampoco veo a un Jesús diciéndole, ten un poquito de dignidad. ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí. Y aquí en el contexto humano uno podía pensar por dignidad, cuando Judas venía, Jesús hubiera dicho, lo hubiera peluciado, le hubiera dicho, hace para allá, perdón la expresión, le hubiera hecho de menos. Pero aquí dice el texto que le respondió el beso. Él, el rey de reyes, el señor de señores. Él bien pudo haber dicho, yo tengo dignidad. Pero aceptó el beso y dijo, haz a lo que has venido a hacer. Fuimos, esta dignidad y esta autoridad nos fue delegada. Hay que entender eso. Delegado es que alguien te lo da con un propósito. Yo te delego esta responsabilidad, te encargo esto. Es un encargo, no es algo para lo cual gloriarnos o presumir. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios no es que tú y yo nos podemos convertir en Dios, como algunas personas enseñan. Tampoco es que somos físicamente como Dios. Pero tampoco es que compartimos, ¿verdad? Así la esencia divina y vamos a ser dioses. Pues no, eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña que tú y yo vamos a ser dioses. Llevar la imagen de Dios es entender que somos representantes de Él. Y si yo entiendo que Juan, mi tocayo, lleva la imagen de Dios, lo voy a tratar con honra, con respeto, con compasión. Porque yo sé que Juan va a entender que yo llevo la imagen de Dios. Y Juan me va a tratar de la misma forma. Mm. Dios nos creó con dignidad, como ya lo vimos, con propósito. Pero hay algo que no encaja en el mundo, ¿verdad? Porque allá vemos violencia, egoísmo, orgullo, dolor. Cada quien lucha por su propio, lo que quiero, lo que me conviene y lo que me gusta. En dicho mexicano, cada quien jala agua para su propio, ¿verdad? Y a veces es muy triste también porque así nos relacionamos y no tendríamos que relacionarnos así en el cuerpo de Cristo. Me relaciono contigo porque a ver qué beneficio me puedes dar tú. Porque sí compartimos cosas afines, por eso me relaciono contigo. Pero como no me... Entonces, o sea, no se trata de eso. Y todos hemos estado ahí, bueno, al menos yo, perdón, no hablo por ustedes, yo he estado ahí, corrijo, yo he estado ahí. Entonces, fuimos creados para reflejar a Dios, pero ¿cómo lo estamos reflejando? ¿Cómo lo estamos reflejando? Y algo hermoso y maravilloso es que nos diferencia de los animalitos. Es lo que está en Génesis capítulo 2, versículo 7.
Dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y es lo que te decía, lo personal. ¿Ves? Al principio en Génesis 1 vemos que el texto dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y entonces hubo luz, y entonces los animalitos, y entonces la vegetación, y entonces. Pero aquí ve que Dios se toma su tiempo, es personal y directo. Porque Dios dice que formó al ser humano del polvo y después sopla directamente sobre él. Esto muestra intimidad, intencionalidad y singularidad. Singularidad es la mejor palabra que se me ocurre. No he encontrado una palabra mejor para esta palabra. En inglés es uniqueness. Singularidad. Singularidad. Es eso, es. Los animales fueron creados mediante la palabra, pero el hombre fue formado y animado personalmente por Dios. Aliento de vida no significa Espíritu Santo, no significa naturaleza divina, significa vida. Porque Génesis 7:22 también dice que los animales tienen aliento de vida. Es la vida que tú y yo conocemos. Aquí, aliento de vida y ser viviente son dos cosas diferentes. Y el hombre es único, porque fuimos creados a imagen de Dios, porque recibimos el aliento de vida. No, no sé si, pero a mí me vuela la cabeza el empezar a vislumbrar que el creador del mundo, del universo, y tú ves la Tierra, es una cosa así en comparación de tu universo vasto, y en esa pelota de golf hay un pedazo de tierra, un granito, y ahí dijo, ese se va a llamar Juan Marcos. El aliento de vida es lo que Dios da. Ser viviente es lo que el hombre llega a ser. ¿Qué estamos siendo? ¿Qué estamos siendo? ¿Estamos siendo buenos representantes de Dios o no estamos siendo buenos representantes de Dios? ¿A quién estamos mirando como ejemplo? ¿A Cristo, que Él es la imagen perfecta? ¿O estoy mirando al mundo para de ahí tomar mis estándares de vida, de decisiones, de cómo me comporto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? Fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados directamente por Dios. Fuimos creados para reflejar a Dios y fuimos creados para representar a Dios. Si te vas a llevar algo este día, que ya estamos terminando, llévate esto, 3 cosas. Fuiste creado directamente por Dios. Fuiste creado para reflejar a Dios y fuiste creado para representar a Dios. Y el reto es ¿cómo estamos representándolo y cómo le estamos reflejando? Ese es el reto, esa es la pregunta. Tu identidad viene de Dios, porque Él te creó a su imagen, con propósito y con diseño. No hay otro como tú en la tierra. Solo hay un Ángel, solo hay un Martín, solo hay una Carla Cristina, solo hay una Sophie. Por Dios, gracias, solo hay un Juan Marcos, ¿verdad? Pero fui creado con propósito y mi diseño es perfecto. Mi diseño es perfecto. Soy funcional. Soy perfecto. Mi diseño es perfecto delante de Dios. Sí, unos kilitos de más, una papadita que no quiero que esté ahí, pero
no se trata de esto. Cuando entiendes que eres portador del imago de la imagen de Dios, todo cambia. Todo cambia. ¿Estamos honrando la imagen de Dios en nosotros o la estamos deshonrando? El apóstol decía que en la casa hay vasijas. Hay dos tipos de utensilios. Hay vasos para honra y vasos de deshonra. ¿Qué tipo de vaso está haciendo el día de hoy? ¿Cómo vas a responder? Dios te creó con propósito, pero el pecado distorsionó ese propósito. Y la historia continúa. Y el próximo domingo vamos a ver cómo se distorsionó por completo esa imagen. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, porque no nos dejas. Gracias porque, Señor, me quedo sin palabras. Señor, toda tu creación es buena. Señor, gracias porque el sacrificio de Cristo restauró esa imagen. Gracias porque puedo, según Romanos 8:29, ir a Cristo porque Él define la imagen. Y Señor, ayúdame a crecer conforme a esa imagen tuya. Quiero ser un buen representante tuyo aquí en la tierra. Quiero, Señor, por favor, con tu ayuda, representarte como corresponde. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.